Bueno, Berenice Yáñez Bere es legisladora, como lo mencionaba, coautora de la ley complementaria a la 324, otra ley que cumple 25 años también, porque por el número lo indica, muy cercana a la 341. Acá hay vecinos y vecinas que ya del 2000 estaban peleando por su derecho a la ciudad en torno a la traza Exau 3. Bueno, ella integra la Comisión de Vivienda, integra la Comisión de Políticas Sociales, ya no sé cómo le van cambiando el nombre, pero le van cambiando el nombre, Promoción Social. Y bueno, legisladora también reelecta hace menos de un mes, así que estamos muy contentos por eso. Bere. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias, Facu, por la invitación, a las compañeras por dejarme compartir con ustedes este encuentro. Gracias por el lugar, somos muy vecinos, así que espero que este sea el camino de una amistad, por lo menos en estos temas, estamos muy cerquita, no vamos a poder hacernos los tontos. Bueno, a ver, cuando Facu me comentó de la charla, dijimos, bueno, por ahí hacer un aporte de lo que en estos últimos 4 años la legislatura había trabajado en términos de política pública referido al derecho a la vivienda. Obviamente que mi intención no es deprimirlos, para nada, pero bueno, digo, ustedes lo saben porque hay muchos de los que están aquí presentes que nos acompañan en los pedidos a la Comisión de Vivienda, al Ejecutivo y a las distintas autoridades de ciudad, que en los últimos, por lo menos voy a hablar de los últimos 4 años en términos de cuestión parlamentaria, ¿no? En los últimos 4 años la Comisión de Vivienda, si no recuerdo mal, ha sesionado 3 veces como mucho, estoy hablando de 4 años, y estoy comentando que como proyectos prácticamente no se trató ninguno, porque incluso la ley que regula lo del sector 4 de las Exau 3 fue algo que se trabajó directamente con unidad ejecutora y con ejecutivo. Ni siquiera se pudo garantizar la discusión dentro de la Comisión de Vivienda. ¿Cuál es nuestro planteo? Yo creo que como parte y como miembro de una fuerza política que viene peleando en la Ciudad de Buenos Aires hace más de 18 años, como oposición, yo creo que hay un problema madre, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires. Hablaban de la inquilinización y de cuánto es el número que se transformó en inquilino. A eso hay que sumarle además que la población en la Ciudad de Buenos Aires prácticamente está constante, es constante. Por lo tanto que estamos hablando del mismo número de gente, ¿no?, casi los que somos desde los últimos 50, 60 años, pero que esas mismas personas que antes eran propietarias hoy ya no lo son. El gran problema, creo que en los últimos 20 años en la gestión del PRO hubo un crecimiento de la ciudad y hubo un uso del suelo y hubo realmente esa disputa por el suelo de una manera completamente demencial y sin ninguna planificación a favor de los intereses de los sectores mayoritarios de la ciudad y sin pensar algún crecimiento que pueda estar regulado y que pueda ser sostenible. La discusión que hubo el año pasado de la reforma del Código Urbanístico, me parece que ahí estaba la batalla de todas las batallas, porque es el que habilita ese crecimiento, que más que crecimiento es un desorden, ¿no?, un desborde que va a entorpecer obviamente el derecho al acceso a la vivienda, que va a entorpecer también las cuestiones de planificaciones con respecto al ambientalismo, al uso de la ciudad, a la cuestión del crecimiento sustentable y demás. Ahí es el kit de la cuestión y la verdad que es un tema que, si bien participaron muchas organizaciones y muchos colectivos, fue algo que nos pasó como un elefante por adelante y que en términos de convertir el movimiento para oponernos o para discutirlo realmente con otras opciones, no lo logramos hacer. Y eso deviene, bueno, este año en teoría tendríamos también la discusión del Código Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires, que creo que está muy ligado, que está estrechamente vinculado con esto y que quizás sea una oportunidad para que
ese gran porcentaje de inquilinos que somos los de la Ciudad de Buenos Aires, esa gran cantidad de compañeros y compañeras que aún viven en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y los sectores medios que hoy también cada vez se ven más expulsados, digo, porque esto es una realidad que la problemática del acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que hay que ver los distintos niveles. Un problema que tenemos que tiene que ver con la regulación a las inmobiliarias. Eso es una discusión que hay que dar, que la ciudad la puede dar porque es autónoma. Entonces, si la ciudad es autónoma, bueno, que empiece a ser autónoma para defender los intereses de las mayorías que vivimos en esta ciudad. Bueno, una de las mayorías que vivimos en esta ciudad, en esto de que siempre decimos, bueno, ¿cómo construir mayorías? Bueno, acá hay una mayoría que hay que representar y que hay que establecer determinadas líneas de acción y determinadas propuestas políticas para efectivamente representar y para efectivamente defender, ¿no?, determinados derechos. ¿Qué pasa con las villas y los barrios populares? Siempre lo menciono, digo, nosotros en la época del larretismo, macrismo-larretismo, tuvimos solamente 4 leyes de urbanización. Esas 4 leyes de urbanización estuvieron sí o sí atadas a grandes negocios inmobiliarios o grandes negocios de construcción. Lo fue la Villa 20 con respecto a la Ciudad Olímpica, lo fue la de Rodrigo Bueno con respecto a lo que era el Bajo, lo fue Playón con respecto a la ampliación de la avenida Triunvirato, y lo fue, ¿cuál me está faltando? Playón, Carita, y la 31 Barrio Mujica con el, bueno, justamente con el Paseo del Bajo. Digo, y la otra era Puerto Madero, perdón. Rodrigo Bueno con Puerto Madero. Cada uno de los procesos de urbanización que en la ciudad de Buenos Aires también se dieron a partir de una intención de captación de de las organizaciones políticas y de los movimientos de organización que había en cada una de las villas, fueron diferentes. Algunos fueron más virtuosos, otros fueron menos virtuosos, otros todavía estamos planteando que se demuestra ver en qué se gastó toda la plata que estuvo destinada a la unidad ejecutora del barrio Padre Mujica, porque son las viviendas que tienen peor calidad y que es el proceso de urbanización que ha demandado y que incluso ha planteado términos de endeudamiento que no sabemos dónde fue a parar esa plata. En los procesos donde, bueno, tanto Rodrigo Bueno como Playón son más chiquitas, Villa 20 sí hubo una gran participación de vecinal, de organizaciones, entonces eso pudo contrarrestar y efectivamente fue las diferentes organizaciones políticas, sociales del barrio, las que formaron parte de las mesas de participación y de gestión y pudieron ir tomando las definiciones. Por lo tanto, también hay algo que hay que incluir en cada uno de los temas en los que legislamos o en los que pensamos la ciudad, que es la participación ciudadana. Eso es una clave y es una clave transversal a la hora de poder garantizar procesos más idóneos y procesos donde el margen de error sea más chico, porque son quienes viven en esos barrios, porque son sus principales protagonistas los que tienen que aportar y los que pueden aportar una gran cantidad de saberes y de experiencias. Con respecto, mencionaba lo de la regulación de las inmobiliarias. Bueno, ¿qué hacemos con la cantidad de viviendas ociosas que hay en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, hay algo, por cómo nos va quizás a nuestra fuerza, que a veces cuando uno dice, bueno, habrá que paguen un impuesto por tener las viviendas ociosas. Hay obviamente formas de medir si esas viviendas están ociosas o no. Generalmente se hace con el consumo de luz eléctrica o con el consumo eléctrico. Bueno, las viviendas ociosas que hay en la ciudad de Buenos Aires generalmente son viviendas suntuosas que incluso si las pondrían en el mercado de alquiler tampoco podrían dar una respuesta a quienes hoy en día buscamos, ¿no?, alquileres. Pero ese es un punto pendiente que me parece que hay que trabajar con fuerza, que es el trabajar sobre las viviendas ociosas de la ciudad de Buenos Aires, que también impactan de manera negativa a la hora de generar los precios para el alquiler de las viviendas. Otra cuestión que me parece que se puede trabajar, sobre todo entendiendo que el macrismo sacó 15 puntos y que esta vez podemos sacarle alguna cosita, ¿no? Antes de que nos gobiernen los libertarios en la Ciudad de Buenos Aires, que esperemos que eso no pase, pero digo, tengamos un mapa de la situación de que hoy la fuerza que hace 18 años venía ganando elecciones de manera ininterrumpida y que hoy es el Ejecutivo de la ciudad, sacó un 15%, entonces lo veo como una oportunidad
bastante favorable si hacemos algunas cuestiones de inteligencia y si hacemos algunas cuestiones, ¿no?, de fuerza entre todos los actores que tenemos estos temas. Bueno, un escenario más posible que los que teníamos hace unos años atrás. La otra situación es la del parque público de la vivienda propia del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Hace años que la Ciudad de Buenos Aires no tiene políticas de creación y de construcción de viviendas. Bueno, la construcción de viviendas también podría impactar positivamente en el tema de la regulación del precio. Entendiendo que además nosotros con esto del parque público decimos, bueno, ¿cuáles son los dos actores principales más expuestos en esta emergencia habitacional de la ciudad? Y por un lado está, como mencionaba Denise, el sector de los jóvenes, y por el otro lado tenemos el sector de adultos mayores. Yo creo que nosotros vamos a estar viviendo, compartiendo las últimas generaciones de jubilados propietarios, porque digo, eso en 10 años no hay manera de hacer la traza y que sigan existiendo. Bueno, ahí tenemos que pensar una política pública, desde mi entender, que pueda contener a los dos sectores que dentro de lo que es la cuestión inmobiliaria son los más desprotegidos. Uno, juventudes, y otro, adultos mayores. La ciudad puede, yo siempre digo algo que es, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con uno de los presupuestos más grandes. En el per cápita es el presupuesto más grande en términos de la provincia, en términos de nación y en términos de la región. O sea que acá nosotros tenemos prácticamente el 80% del problema resuelto porque los recursos están. Ellos mencionaban, lo hablaba con Rosy antes, por qué se comenzó con el desfinanciamiento de las 341. Ellos le echaban la culpa a políticas nacionales, términos financieras, económicas y al tema del cepo. Bueno, no hay más cepo, ¿no? No hay más cepo. Entonces tendríamos que hacer un planteo real de que se vuelvan a plantear algunos financiamientos. Pero digo, si nosotros por un lado podemos regular el mercado inmobiliario protegiendo los derechos de los inquilinos, que son una mayoría en la Ciudad de Buenos Aires, planteando la discusión de que la ciudad genere un parque público de vivienda para la construcción de viviendas en dos sectores particulares, uno el sector de los jóvenes, otro el sector de los adultos mayores. La urbanización de los barrios, la integración, más que la urbanización, pensar la integración sociourbana de los barrios. ¿Por qué? Porque hay fenómenos que se empiezan a construir en ciudades como la nuestra, incluso en el AMBA, que es la construcción de guetos para ricos, guetos para pobres. Entonces, tenemos a los pobres viviendo en las villas miserias sin los servicios públicos básicos y tenemos a los ricos viviendo en country cerrado que por poco van a electrificar las puertas de acceso. Eso no es, me parece, el modelo de integración o el derecho a la ciudad que estamos planteando en la mayoría de los que estamos acá. Bueno, entonces incluso cuando pensamos los procesos de integración sociourbana de los barrios, también hay que tener en cuenta esto, porque si no estamos haciendo la cosa, el juego a estos tipos de que, bueno, a los pobres los vamos a meter acá para que después los ricos puedan vivir por acá. Y eso no es garantizar el derecho a la vivienda, ni de unos ni de otros. Y otra cuestión que me parece, comentando por el IBC, porque lo discutíamos cuando fue la presentación del presupuesto el año pasado, el IBC para este año, que es el 2025, tiene el presupuesto más bajo de los últimos 10 años. Ellos ya plantearon en público, ¿no?, en su exposición, de que ellos ya no iban a trabajar con ninguna leyes de urbanización, sino que lo que iban a estar haciendo son obras pequeñas para poder empezarlas y concluirlas y que no haya cuestión. Bueno, es como que redujeron al IBC a lo que es la UGIS, ¿no? Es más o menos como una UGIS extendida. Lo único que hacen es destapar algunas cloacas, pasar por donde pueden, hacer media calle, tirar 2 caños, que aparte los caños siempre los ponen más chicos de lo que corresponden y demás. Ahora, el punto es que tenemos una emergencia, además, en los barrios populares y en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, en términos eléctricos, que eso está a vista de todos, después lo sufrimos en la gran cantidad de incendios que hay, en lo cual tampoco hay un protocolo de incendios para barrios populares, que también estamos tratando de trabajar eso con el gobierno de la ciudad,
Y después, digo, acá 21, 24, estamos a 15 cuadras, es la villa por excelencia que tiene mayores problemas con el tema del agua. Ahora, no es que no hay plata, porque la cañería y la obra de ingeniería que están haciendo para Puerto Madero, la están haciendo tranquilamente, para eso sí hay plata. Entonces digo, en otro lugar del país quizás habría que romperse la cabeza para pensar de dónde cazzo sacamos los recursos para generar viviendas, de dónde sacamos los recursos. Bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la plata está, lo que pasa que está destinada para otras cosas y lo que pasa que fundamentalmente no está la definición política. De las pocas iniciativas que hubo en estos últimos 4 años con respecto a la cuestión habitacional, tuvieron que ver con una ley que hablábamos la otra vez con Facu, que fue autora Cecilia Ferrero, que fue quien presidió la Comisión de Vivienda, no estos 2 años, sino los 2 años anteriores, que se trataba en principio de un buen proyecto. Tenía una intención medio negativa, que era la de reemplazar la 341, cuando en realidad la 341 no hay que reemplazarla, sino simplemente financiarla. Y en todo caso, si había habido algunas experiencias no felices con algunas cooperativas, eso simplemente es mayores niveles de auditoría. Pero en general todo el mundo reconoce que la 341 es una ley muy virtuosa y que no es solamente para sectores populares, sino que es una ley que es para sectores medios, para sectores medio más medios. Bueno, en general es una ley, por decirlo de alguna manera, universal. Bueno, y plantear el régimen de la copropiedad. Eso empezó siendo una buena ley. Después la última que se entregó, que se iba a votar, era algo que terminaba favoreciendo cuestiones de fideicomiso, que en vez de plantear y en vez de estar atentos a generar efectivamente la autogestión para el desarrollo de viviendas y el garantizar el derecho a la vivienda, terminaba siéndole un juego a los Airbnb del mundo y a los fideicomisos que podían invertir, porque incluía el ámbito privado como inversor de determinados fideicomisos y que a partir de eso pudieran estar en el régimen con un montón de beneficios, pero para hacer negocios en lo privado. Entonces, bueno, fue una ley que finalmente nos había entusiasmado al principio porque dijimos, bueno, pero que después terminaron modificando. Esa ley y 3 más que tenían que ver con exención de ganancias y ingresos brutos para quienes eran propietarios en la Ciudad de Buenos Aires y para alentar que pusieran en alquiler las viviendas quienes eran propietarios, fue la única política de vivienda de estos 18 años de Macri, Larreta, Macri. Entonces, esto como para un pantallazo, pudimos avanzar, lo mencionaban los compañeros, con lo de la traza del sector 4, fundamentalmente porque se combinaron algunas cosas. Una organización que se logró mantener en el tiempo por parte de los vecinos y vecinas del sector, que están acá presentes, así que aprovecho siempre para felicitar a los compañeros y compañeras por ese espíritu de lucha que pudieron mantener a lo largo de más de 20, 30 años, ¿no? Porque ellos juegan al desgaste. Después porque tuvimos la viveza de presentar un proyecto previo, ¿no?, a que ellos quisieran discutir el tema, y ahí se ve otra cosa que es fundamental, la importancia de tener un punto de partida concreto para poder discutir con el Ejecutivo y con el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires. Porque si nosotros simplemente funcionamos a reacción, corremos de atrás y es muy difícil. En el caso este estaba el primer proyecto presentado, que era el de los vecinos. Por lo tanto, el oficialismo, cuando presentó su proyecto de ley, no tuvo otra alternativa que discutir el proyecto que habían realizado los vecinos. Por lo tanto, ahí hay algo que nos deja como experiencia de, frente a todos los temas que nosotros sabemos que son vinculantes con el tema del acceso a la vivienda, sí o sí tienen que haber propuestas claras o por lo menos algún esbozo de lo que nosotros queremos como inquilinos, como organizaciones políticas, como cooperativas de vivienda, etcétera, etcétera. Y el tercer punto fue que se alinearon los planetas,
¿no? Que eso también, digo, ellos tenían que mostrar algo. Claramente hay un negocio, ¿no? La zona 4, la autopista, es una zona que está creciendo muchísimo en la ciudad de Buenos Aires, que requería la venta de tierras, y fue una discusión interna de nuestro bloque, decir, bueno, vamos a estar a favor, vamos a estar en contra. Nosotros históricamente siempre nos mantenemos firmes en estar en contra de cualquier venta de tierra pública. En este caso entendíamos que con el proyecto de los vecinos garantizando que se tomaran los beneficiarios de lo que era la 324, de que no hubiera un retroceso, de derechos ni de garantías que ya habían conseguido, que en esta ley mermaran o fueran para atrás, y que también pudieran ser reconocidos los nuevos beneficiarios, que eran generalmente las familias, los hijos, quienes fueron allí naciendo. Entonces, venta de tierra, sí, pero cuando uno después puede tener en claro que el dinero y que eso va a ir para construcción de viviendas. Entonces me parece como algunas cosas, son algunos disparadores. Me parece que lo que tiene que ver con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es mucho del trabajo que se puede hacer, independientemente de si a veces salen las leyes o si a veces no salen, porque no nos da la correlación de fuerza. Me parece sumamente un desafío que nosotros tenemos, que mucho lo hicimos con las compañeras de las 341, con los compañeros de la Traza, con distintas cooperativas de vivienda, para reclamar y para poder poner contra la espada y la pared al Ejecutivo. Es fundamental que los sectores que están organizados y que pelean por el derecho a la vivienda tengamos una hoja de ruta y tengamos una cantidad de prioridades y una cantidad de proyectos en los que sea posible discutir, pero que en los que sea también posible aunar esas luchas y ese esfuerzo. Creo que el Código Ambiental va a ser una posibilidad para que nosotros colemos ahí, y me parece que lo que tiene que ver con el generar legislación para regular, ¿no?, y para tener nuestra propia ley de inquilinos y para proponer a la ciudad cuestiones concretas, ¿no?, de creación de viviendas. Digo, los que vos mencionabas de Estación Buenos Aires, bueno, eso fue hecho no en el siglo pasado, porque pareciera, eso no fue hecho en el siglo pasado, eso fue hecho hace un par de años. Y fue exitoso, y también vimos el impacto positivo que tuvo la creación de Estación Buenos Aires en todo el barrio y en esa comuna. Entonces vemos cómo la manera de pensar una ciudad a lo largo de los años, con una planificación que sea con todos sus actores que la componen, es muy diferente el resultado a cuando lo están pensando 5 o 6 grupos inmobiliarios. Me parece que esa es la clave. Me parece que como estos encuentros estaría bueno tener varios, pero ir trazando proyectos, poder trabajar con la presión de decir, este es el proyecto para volver a financiar la 341, este es el proyecto para las urbanizaciones de las villas de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires, este es el proyecto para regular el mercado inmobiliario, y este es el proyecto para meter impuestazo a la vivienda ociosa. Y algo que me olvido, que me parece que también es fundamental, es, si estamos en una crisis habitacional, hay que parar y hay que pedirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pare con los desalojos civiles, porque esa es una gran problemática que tenemos en la ciudad, sobre todo en la zona sur, principalmente en el barrio de La Boca y de Barracas, es donde se dan la mayor cantidad de desalojos. La crisis habitacional en la que estamos demandaría que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cese, aunque sea por 5 años, los desalojos civiles en la ciudad. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Ahí tiré un par de ideas. Gracias.